Bienvenidos a Memoria Política. A más de 5 años del 18 de octubre, el Congreso volvió a mostrar una división profunda entre quienes defienden el Estado de Derecho y quienes siguen justificando la violencia. En sesión de sala celebrada el pasado 25 de marzo de 2025, se discutió un proyecto de resolución que buscaba algo básico y justo: reparación para los carabineros, funcionarios de la PDI y miembros de las Fuerzas Armadas que resultaron gravemente heridos cumpliendo su deber durante el estallido. Mientras un sector reconoce que sin ellos Chile habría caído en el caos, la izquierda responde con el mismo libreto de siempre: relativizar la violencia, criminalizar a quienes usaron uniforme y presentar a los responsables de la destrucción como víctimas. Un debate que deja claro quiénes quieren justicia para quienes defendieron al país y quienes siguen protegiendo a los violentos. Gracias, presidente. La resolución número 1397 es firmada por la diputada Camila Flores y solicita a su excelencia el presidente de la República que establezca mecanismos de reparación a los carabineros, policía de investigaciones y funcionarios de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos durante los hechos de violencia ocurridos desde octubre del año 2019. Eso es, presidente. Para hablar a favor tiene la palabra la diputada Camila Flores y en el tiempo restante el diputado Cristian Araya. El año 2019 en nuestro país, qué educada a estas alturas, vivimos el intento de un golpe de Estado. Lo que intentaron hacer algunos fue derrocar a un presidente de la República electo democráticamente, que a algunos les podrá gustar, a otros no, pero la ciudadanía lo eligió con contundencia, y él era Sebastián Piñera. Los que fuimos parlamentarios, particularmente en esa época, sabemos y tenemos muy claro que quienes mantuvieron el Estado de Derecho y no permitieron que todos sus intentos golpistas se llevaran adelante fueron precisamente nuestros carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y nuestras Fuerzas Armadas. Casi 5.000 carabineros heridos de distinta envergadura, muchos de ellos con daño ocular y con pérdidas oculares, para los cuales no ha habido reparación alguna, para los cuales no hubo indemnización, para los cuales no hubo ningún reconocimiento, probablemente ni las gracias. Muchos de ellos hasta el día de hoy perseguidos por activistas judiciales que se han encargado de perseguir y encarcelar a carabineros en vez de a los delincuentes, porque eso es lo que viven muchos de nuestros carabineros, de nuestra Policía de Investigaciones y también de las Fuerzas Armadas. Con el tiempo se ha conocido, mediante algunos fallos judiciales, que muchos de esos uniformados eran inocentes, pero el daño, el perjuicio social que se les hizo a esas personas es irreparable para ellos, para su familia. Hijos que fueron perseguidos por solo ser hijos de carabineros. Padres, madres, hermanos, familias completas que tenían que ver cómo les decían de todo, simplemente por cumplir con su trabajo, con las órdenes que los mismos políticos les daban. Por eso es que lo mínimo que tendríamos que hacer como país es que a todas esas personas que fueron lesionadas físicamente se les repare, así como a muchos otros que estaban en las calles exponiéndose y cometiendo delitos, hoy día el Estado les ha tenido que pagar. Yo espero lo mismo para nuestros carabineros, para la PDI, para nuestras Fuerzas Armadas. Pido lo mismo, ni más ni menos, lo mismo, como a esos delincuentes que el presidente de la República indultó y después les dio pensión de gracia. Sé que la comparación no justifica, porque no puedo comparar a quienes fueron héroes y mantuvieron el Estado de Chile en pie respecto de estos delincuentes. Pero este proyecto lo que busca es que a esos carabineros, a esos PDI y a esas Fuerzas Armadas se le indemnicen por el daño físico. Ni siquiera estoy hablando del deterioro ni el daño moral que para ellos y sus familias se le causó. Espero que todos aquellos que hoy día se dicen defender y comprender la labor que hacen nuestros uniformados voten a favor de este proyecto, que solamente viene a hacer justicia y reparación para todos aquellos que el 2019 dieron todo por Chile, la libertad y la democracia. Gracias, presidente.
Cristian Araya en el tiempo restante, presidente. Antes de dar el turno a la palabra, vamos a saludar a los dirigentes de la pesca artesanal de Coquimbo, señor Elías Marambio y Ricardo Godoy, representantes de la Asociación Gremial Caleta de Coquimbo, invitadas por la diputada Carolina Tello. Bienvenidos a nuestra corporación. Tiene la palabra para hablar a favor en el tiempo restante el diputado Cristian Araya. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es lo que merecen los miles de carabineros, PDI y efectivos de las Fuerzas Armadas atacados sistemáticamente por subversivos de extrema izquierda durante el proceso insurreccional de octubre del 2019. Muchos carabineros, PDI y Fuerzas Armadas terminaron con lesiones graves y permanentes, mutilaciones, daños funcionales, invalidez, ceguera, daños psicológicos graves. Pero de eso hay algunos que nada dicen. Al contrario, lo que hicieron fue validar y legitimar a los neandertales, que lo destruyeron todo, que lo saquearon todo. Y no solo eso, sino que los indultaron y les dieron pensiones de gracia a los perlas. Bueno, podemos diferir muchísimo en nuestro análisis sociológico y político, pero negar verdad, justicia y reparación a los hombres y mujeres por vestir un uniforme, cumplir con su deber constitucional y restablecer el orden en nuestro país, no es una diferencia política, es una diferencia de humanidad. Nosotros votaremos a favor de este proyecto de resolución porque creemos y estamos convencidos que esos hombres y mujeres de uniforme son verdaderos héroes de la patria y merecen todo nuestro respaldo. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Antes de dar el siguiente turno a la palabra, vamos a saludar al Club de la Unión Figueroa de Pencahue y familia de Pablo González, que dio origen al proyecto Juega Seguro, quienes nos acompañan en las graderías. Bienvenidos a nuestra corporación. Tiene la palabra para hablar en contra hasta por 5 minutos el diputado Martías Ramírez y si queda tiempo restante, la diputada Lorena Fríes. Gracias, presidente. El descontento ciudadano que fue fundamento a las multitudinarias movilizaciones durante la revuelta popular en nuestro país siguen vigentes ante un sistema político que no ha sabido responder las demandas que la ciudadanía puso a la palestra. Educación, pensiones, vivienda, defensa de nuestros recursos naturales, entre otras, son demandas que siguen vivas, mientras no se establezcan como derechos sociales y se reconozcan a las personas como sujetos de derechos. La respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a estas manifestaciones fue una dura represión, la que nos hizo recordar los peores momentos de la dictadura civil-militar en nuestro país. Sendos informes de organismos internacionales dieron cuenta de graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, que derivó en jóvenes asesinados y mutilados, quienes hoy siguen clamando por verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación a la cual, por su intermedio, presidente, no está a la altura el diputado Araya para pedirlo. Sin duda no está a la altura. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos establece en sus reiterados informes que el Ejército no ha adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de asambleas y el uso de la fuerza. Sobre este último punto, reitera que ha habido un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular de escopetas antidisturbios durante las manifestaciones pacíficas de octubre de 2019 en Chile. La violencia institucional promovida por el gobierno de Sebastián Piñera, y de la cual varios eran parte y no hicieron nada, derivó en más de 4.000 lesionados de diversa gravedad, 445 personas con pérdida de sus glóbulos oculares por el actuar de las policías. Sin embargo, en nuestro país la impunidad sigue vigente, y hoy los fascistas, que se sienten orgullosos de las atrocidades del pasado y que sin duda volverían a cometer en el presente y en el futuro. Por eso el Nunca Más, que nació desde el dolor, la lucha y la decisión de las familias de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, no es una simple frase, porque contenía una demanda de verdad, justicia y reparación. Por favor, para que las futuras generaciones solicito silencio no vivieran en la lo mismo. sala.
Queremos la verdad, toda la verdad. Queremos justicia, toda la justicia. No pedimos nada más, pero tampoco menos. Hoy la impunidad se mueve campante, gracias a un sector determinado de nuestro país, a esa derecha que hoy levanta banderas de impunidad. Se mueve también por los tribunales de nuestro país, para aquellos que dispararon a los chilenos y chilenas, que buscaban un Chile más justo, más equitativo y un Chile de todas y todos. Y la derecha, una vez más, se burla del dolor de quienes sufrieron aquellas mutilaciones a manos de agentes del Estado, planteando que dichos agentes deben ser beneficiarios de una supuesta reparación. Vaya coincidencia, digo yo, que venga del sector que celebra que los asesinos y violadores de Punta Peuco reciban pensiones millonarias, que plantean volver a dictar leyes de amnistía, o que incluso, bajo la falsa premisa de seguridad, modificaron el tipo penal de apremios ilegítimos para asegurar la impunidad en nuestro país. Estos pretenden burlarse del derecho a la reparación de las víctimas y establecerlo a favor de los victimarios. Hoy más que nunca, el fascismo debe volver a dar vergüenza. Y para eso se requiere una izquierda que no tenga temor a representar al oprimido, a quienes sufrieron en las calles. Presidente, que no quepa ninguna duda, octubre seguirá vivo en quienes queremos cambiar un país injusto, más allá de los esfuerzos de una generación del fascismo en Chile. Muchas gracias, presidente. Por favor, silencio. En el resto del tiempo tiene la palabra la diputada Lorena Fríes. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que lo que nos sorprende a muchos es que este es un mundo al revés. Habiendo vivido un estallido social donde familias enteras, no solo jóvenes, clamaban por mejor calidad de vida, por más derechos, ahora resulta que fue un estallido delincuencial, después un estallido terrorista, después nunca existió. Es decir, ha habido una tendencia permanente de la derecha a hacer como que esto no fue, o si fue producto del terrorismo. Y allí hubo un pueblo movilizado y al cual el Estado no le dio respuesta. Y la verdad es que todavía no les damos respuesta. Entonces, que ahora me vengan a decir que las verdaderas víctimas, y no dudo que muchos de ellos requieren algún tipo de reparación, pero las víctimas del estallido, acreditadas por 7 informes en materia de derechos humanos, son jóvenes, son mujeres, son adultos. Ya. Diputado, señor. Ya. No, tranquilo, diputado. El diputado, señor. Jorge Durán. Jorge Durán. Sí. Tiene la palabra por punto de reglamento el diputado Jorge Durán. Por favor, señale el artículo y el inciso. Presidente, artículo 90, el diputado que antecedió a la diputada por su intermedio infirió calumnias, imputó delitos a un sector determinado y no refiriéndose propiamente tal al proyecto de resolución. Y además señala calificativos de octubre sigue vivo, pero vivo escondido porque no lo hemos visto en las calles, lo hemos visto escondiditos por ahí. Gracias, presidente. Punto de reglamento, la diputada Carmen Gers. Por favor, el artículo y el inciso. Sí, gracias, presidente. Reglamento, artículo 90. Recordar, presidente, que de acuerdo al reglamento, usted está obligado a llamar al orden cuando existe un griterío indiscriminado y está haciendo uso de la palabra un diputado como el diputado Matías Ramiro o la diputada Lorena Fríes. Es necesario llamar al orden, por favor. Gracias. Gracias, diputada. Siguiente proyecto de resolución. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!